tal? ¿Cómo les va en Perfiles de Época de hoy? Vamos a hablar con Lilia Puig de Stubrin, licenciada en Ciencias Políticas, docente, actualmente diputada del Parlasur o parlamentaria del Mercosur, aquel acuerdo que nació como el Mercado Común del Sur, que tuvo tal vez alguna connotación comercial, pero hoy por hoy tiene en sus manos también el análisis de una profunda crisis política en la región. Y de esto vamos a hablar porque evidentemente hoy se han profundizado situaciones como en Brasil y Venezuela, que obviamente pueden contagiar a gran parte de nuestro continente del sur, y por eso vamos a hablar de ello con Lilita Puig de Stubrin después de esta primera pausa. ¿Qué tal, un gusto? Igualmente, Guillermo. Un gusto. ¿Cómo estás calificando la situación de Venezuela? Bueno, la situación de Venezuela es una dictadura, digamos, más allá de lo que quede de resabio del régimen democrático. Es decir, los martes hay reuniones de la Asamblea Nacional, esa Asamblea Nacional que está desconocida totalmente por el Poder Ejecutivo y por el Tribunal Superior venezolano. Es decir, se mantiene un rito como una forma de demostrar la existencia de ese organismo, pero en realidad todo lo que decide no es aceptado por los otros. Y después, bueno, un clima de persecución política. Empezó con una persecución política y hoy ya es una situación de represión de un Estado que usa el terror para perseguir. Estamos en más de 30 muertos. 50 muertos 50 estamos muertos, ya. Desde abril, 50 de principio de año. Principio de año. Tanquetas que atropellan a la gente en la calle. Y muchos jóvenes, muchos chicos, muchos jóvenes, chicos de 17 años, 22 años, 21 años, muchos jóvenes. Realmente, y bueno, y los parapoliciales, que yo creo que ese es el otro gran tema, ¿no? Es la triple haya en Yo les Caracas, decía a los venezolanos de la oposición, cuando nosotros ingresamos al Parlamento en diciembre del 2015, ellos tuvieron la elección venezolana. Ganó la oposición y se hicieron cargo en enero de 2016. Y tuvimos la primera sesión en febrero. Y yo les decía cuando íbamos viendo el proceso que me parecía muy parecido a la Argentina del 75. ¿no? En el sentido del quiebre político y en el sentido de la existencia de estos parapoliciales que, digamos, matan. El nivel de violencia política en Venezuela es uno de los más altos del mundo. Ahora, ¿no es paradójico un régimen que nace, digamos, bajo las banderas del socialismo, termine en la ultraderecha desde lo político? Bueno, yo creo que, digamos, Venezuela, a diferencia de los otros países de América Latina, en los 80, se terminó con el militarismo, ¿no? Uno ve el caso de Brasil, el caso de la Argentina, Paraguay mismo. El militarismo se terminó, cosa que no pasó en Venezuela. Venezuela ellos tuvieron a lo largo de su historia distintos episodios también de golpes militares, pero siempre, digamos, había una vuelta al régimen democrático. Inclusive la salida siempre era electoral. Después del periodo ese de gobierno, durante casi 20 años, del bipartidismo en Venezuela, cuando se produce la llegada de Chávez, digamos, después del golpe, del intento de golpe, cuando Chávez asume, ahí aparece un híbrido, que es la convivencia del mundo, de un nuevo mundo político frente al fracaso de lo que fue el Pacto del Punto Fijo. Sí. Y la crisis de la deuda venezolana y la inflación y toda la crisis productiva venezolana que se produce bajo el gobierno de Carlos Andrés Pérez, que termina con un juicio político, echado, un proceso muy parecido al de Brasil de hoy, sí, digamos, ¿no? Es decir, una crisis de los partidos, perdieron en las elecciones, yo me acuerdo, los socialcristianos sacaron el 2% de los votos. Es decir, una deslegitimación total del sistema político y bueno, y la irrupción de este líder, que es un líder que viene acompañado de una parte del ejército. Sí. Entonces, a mí no me extraña la deriva en este sentido, porque digamos, cuando un factor de coacción del Estado
es parte del gobierno, ahí hay una distorsión de lo que es un funcionamiento democrático de un régimen político. Sí. En un régimen político, las Fuerzas Armadas están sometidas al poder civil, no son parte del poder. Claro. Entonces, me parece que ese es un elemento que ayuda, y después, bueno, los vínculos de esa cúpula, digamos, yo digo, Maduro no es Chávez. Es decir, la muerte de Chávez realmente dejó una herencia tremenda a los venezolanos, no solamente por los problemas que pudiera traer el gobierno de Chávez, tener, digamos, el gobierno de Chávez, sino por lo que ha significado el gobierno de Maduro, que es un hombre que no gobierna nada, es un payaso, y el que gobierna es Diosdado Cabello. Y hay un empecinamiento también, ¿no?, de mantenerse en el poder a pesar de la protesta social. Sí, ¿no? sin Porque duda. eso es otro problema. O sea, ¿cuál es el rumbo hoy de Maduro? ¿Tiene rumbo el gobierno de Maduro o es el poder en sí mismo para poder someter a la gente, ¿no? Sí, ahí hay como lo charlábamos con William Dávila, que es uno de los parlamentarios venezolanos del Mercosur, que preside la Comisión de Relaciones Exteriores del Mercosur, y la conversación era alrededor de cómo evitar que los extremos ganen, ¿sí? Porque, digamos, tanto en la oposición como en el gobierno hay sectores más represivos, sectores que apelan a la violencia o que apelarían a la violencia en el caso de los opositores. Y el problema es que este tipo de regímenes necesitan tener una salida para las personas, es decir, para los funcionarios, porque si no, al poder no lo van a largar. Si los espera la cárcel directamente, no lo van a largar fácilmente. Entonces, el problema es qué capacidad se tiene para poder incidir en un proceso silencioso, porque no tiene que ser público, un proceso silencioso que construye una salida. Porque hasta ahora estamos en una situación de incremento permanente de la represión, sí, una movilización permanente de la sociedad que también tiene un límite. Lo que pasa, hoy estaba la movilización de los médicos. Sí, y ayer falleció otro ayer falleció otro Me parece que hay una reacción del pueblo frente a necesidades concretas sumamente insatisfechas. Es decir, si vos padeces el desabastecimiento, la escasez, y bueno, la gente sale a la calle. No, sin duda, sin duda. Sí, ¿Hay alguna forma de qué forma se puede actuar frente, o sea, tanto en un bloque de parlamentarios de países regionales o a través de definiciones concretas de los parlamentarios en distintos países? ¿Cómo se puede intervenir sin que intervenir sea un costo mayor para la gente? No sé si soy claro. Bueno, este es el difícil equilibrio con el que se ha venido trabajando. Yo creo que la Cancillería en ese sentido, la Cancillería Argentina ha sido muy sabia en ese sentido, porque ha tratado de cuidar el margen de acción de la oposición. Es decir, en una postura mucho más dura como la que tenía Paraguay, por ejemplo, respecto de Venezuela, que quería la expulsión directa de Venezuela del Mercosur y demás, no una suspensión, sino la expulsión, la Cancillería Argentina, en este sentido yo creo que actuó con mucha racionalidad, porque si no se protege a los que están protestando, lo que se hace es entregárselo al régimen, claro, que es un régimen que sabemos está vinculado también con el tráfico de armas, que tiene un poder de fuego enorme sobre la población, y además está este problema de esta crisis humanitaria. Pero un bloqueo económico significaría mayores padecimientos para la gente. Sin duda, sin duda, sin duda, sin duda. Bueno, yo creo que es un caso muy complicado el de Venezuela, porque, digamos, hay un problema productivo del país, es un país que no produce alimentos, un país que importa sus alimentos. Por otro lado, con una inflación que está en el orden de los 200 y pico %, que se calcula 700, son unos números que uno no pone a pensar. Una población que no está en condiciones de poder comprar la comida. Entonces, ahí hay un problema mucho más grave a resolver, pero por el otro lado, el gobierno no permite el ingreso ni de ayuda externa, porque hablan del injerencismo. Palabra que ha utilizado también un diputado del Frente para la Victoria, que está en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados nuestra, de la Nación, que es Carmona, el diputado por Mendoza, que sostiene de que no hay que ser partícipe del injerencismo.
una palabra nueva para el vocabulario político nuestro, digamos, pero además en un país como Venezuela que tiene firmados convenios internacionales, que tiene compromisos respecto de la democracia y los derechos humanos, a partir del propio Mercosur, a partir del propio Parlamento del Mercosur, del cual es parte y que los diputados oficialistas y los opositores vienen. Entonces, ¿qué injerencismo es este? ¿Y qué comportamiento, cómo califica el comportamiento del Congreso argentino? Porque en el Congreso forman distintos el Congreso argentino es una vergüenza. Sabemos que el Congreso argentino no puede sacar una declaración en todo este periodo, en todo este tiempo que ha pasado, que se ha ido incrementando el proceso de deterioro, que no pueda sacar una declaración unánime del Congreso en defensa del régimen democrático venezolano. En la vuelta al cauce institucional es una cosa incomprensible. De acuerdo a lo que sé, la última cuestión se estaba por sacar una declaración que se iba a tratar esta semana en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara y sin embargo, bueno, diputado Carmona, que ha sido también diputado del Parlamento del Mercosur hace 2 años atrás, se oponía a una expresión que decía crisis humanitaria, con el argumento de que la crisis humanitaria es la herramienta que ha utilizado históricamente los Estados Unidos para intervenir. Esto es una locura, esto es una fantasía, no hay en ninguno de los actores políticos que están dando vuelta, en ninguno de los países está planteada la hipótesis de la intervención. Hoy mismo hay una declaración del gobierno venezolano contra un movimiento de tanques en la frontera colombiana denunciando el injerencismo colombiano. Y en realidad de lo que se trata es un acuerdo previo que tienen Venezuela y Colombia para impedir el contrabando. Claro. Y no es que van a la frontera. Entonces uno lo que ve es que hay un conjunto de actores políticos de distintos países que han sido parte de una coalición política latinoamericana, es decir, el chavismo, el Frente para la Victoria, el PT, parte del Frente Amplio del Uruguay, el Frente Iguazú paraguayo, que han integrado un grupo político de carácter regional. Y ellos se niegan a aceptar la crisis. Puede estar sobre lo institucional, porque esto es un problema realmente institucional. Estamos hablando del papel del Estado en la represión, estamos hablando de grupos paramilitares. Y generalmente hay un argumento bastante común en cuanto a la detención de presos políticos, impedir la protesta, cuando dice, bueno, no, pero esta es la contrarrevolución de la revolución que nosotros hicimos en beneficio de la gente. ¿Sirve ese argumento? Yo creo que no sirve ese argumento. Cuando hay derechos humanos de por medio, no puede haber argumentos por parte de quienes se dicen que son democráticos, que tengan por finalidad justificar la violación de los derechos humanos. Es decir, en Venezuela estamos en una situación donde se ha retirado a los civiles de los tribunales civiles. Se lleva a detenidos a tribunales militares. Es decir, esto es básico de cualquier régimen, ni siquiera democrático, cualquier régimen liberal del siglo XIX en adelante, de cualquier constitución latinoamericana, de los jueces, sacar a la gente de los jueces naturales. Hay algo también que es común, ¿no? Pero me gustaría que lo hablemos después de la pausa, ¿no? Porque necesariamente los largos periodos en América Latina terminan mal. Estamos hablando de Chávez, continuidad Maduro, estamos hablando de Dilma, Lula, estamos hablando de la década del kirchnerismo. Necesariamente, ¿por qué? Ya apelando a tu licenciatura en ciencia política también, ¿no? Es decir, ¿por qué esta eternización en el poder termina mal generalmente? Enseguida seguimos. Bueno, seguimos con Lilia Puig de Stubrin, diputada del Parla Sur, hablando sobre esta crisis de varios países en Latinoamérica. Todavía nos falta hablar de Brasil acerca de esta particular situación en que está envuelto el principal socio de la Argentina. Pero te preguntaba antes, ¿por qué los gobiernos de periodos largos terminan muy mal? Bueno, pues yo creo que el que se quiere perpetuar en el poder termina produciendo fuerza a las instituciones y además necesita cada vez más recursos para poder sostenerse. Y lo que nosotros hemos ido viendo en este periodo que va de los 80 para acá
es el problema de la corrupción política. O sea, la corrupción política se ha instalado de una forma que nadie imaginaba, porque digamos, uno maneja, cuando uno escucha las cifras, cuando uno lee las cifras de la cantidad de dinero que ha estado involucrado en estos procesos de corrupción, trasciende todo lo que uno podía pensar, digamos, ¿no? Sí, sí. Y bueno, yo creo que la falta de alternancia es un elemento importante, porque hay un reacomodamiento, digamos, se acomoda el sistema institucional para seguir en el poder. Y obviamente eso implica restringir las posibilidades de la oposición, implica ir restringiendo derechos, fundamentalmente en el plexo de los derechos que tienen que ver con la libertad política. A veces son procesos que son ricos en términos de reconocimiento de derechos sociales o de reconocimiento de derechos privativos de las personas, digamos. Sí. Estoy pensando en lo de la diversidad sexual, por ejemplo. Sí, ¿no? Sí. No es contradictorio la existencia de posiciones, digamos, de derecha con el reconocimiento de diversidades. Eso creo que también hay que tenerlo en cuenta. Pero básicamente me parece que la alternancia es una regla de oro de un régimen democrático. Entonces, cuando esa regla no se cumple, porque es la regla que permite rectificar. Es decir, la relación con el Estado también es una relación del gobernante con recursos, y en un régimen capitalista también es una relación del gobernante con empresarios. Y es decir, que la continuidad en el régimen político implica casi invariablemente la financiación de esa política a través de la corrupción. Sí, cosa que ha pasado no solamente en regímenes democráticos variados en América Latina, sino que si uno tiene que buscar un ejemplo, es el ejemplo de los países, digamos, de la Unión Soviética y de todo lo que significó, digamos, la Europa del Este, ¿no? Yo siempre digo la sorpresa que fue para nosotros lo de Rumania. Es decir, esos Ceausescu que eran realmente unos ladrones instalados durante muchísimos años y que sometieron a esa población inclusive a procesos de control de la natalidad con abortos obligados por parte del Estado hacia las mujeres. Eso se descubrió y era un régimen de izquierda. Yo me acuerdo haber conversado esto con Rudolfo Paramio una vez en España, él presidía la Fundación Pablo Iglesias, y él decía, ¿cómo nos pasó esto a nosotros? ¿Cuál era la ceguera ideológica que nos permitía ir a hacer campamentos a Rumania y no ver lo que estaba pasando? Entonces, conclusión, lo que digo es la continuidad en el poder del Estado contamina, porque digamos es muy grande el poder del Estado, y sobre todo cuando se cuenta también con la capacidad para manejar la coacción física del Estado, que es lo que está pasando en Venezuela, ¿no? Y bueno, creo que lo más complicado de por hoy es Brasil, ¿no? Es decir, más allá de que ahora está involucrada la misma Dilma y Lula en procesos de corrupción y de sobornos, ¿no? Es decir, algunos interpretaron que, digamos, la caída de Dilma fue un golpe de Estado, pero a su vez promovido por quien está también sospechado de los sobornos, ¿no? Y además que era parte de su coalición política. Parte de su propia coalición política, y ahora la solución, entre comillas, de la crisis política a manos de un Congreso que también está sospechado. Totalmente. ¿Dónde crees que termina? Totalmente. Bueno, yo lo que uno aspira es a que haya continuidad institucional, porque remedio institucional hay. Si el presidente se fuera, digamos, hay... el 2001. Sí, remedio institucional hay, porque inclusive ellos lo tienen previsto, la designación del que esté a cargo en la sucesión, digamos, institucional, pero que tiene que convocar elecciones en un tiempo corto. Y bueno, esto yo creo que es posible. La diferencia con nosotros en el 2001 es la continuidad del ministro de Economía. El ministro de Economía sigue siendo el mismo. Lo que demuestra la existencia de un gran poder de lobby del empresariado brasilero, ¿no? Cosa que no pasa en la Argentina. La Argentina no tiene una clase empresarial con la fortaleza que tienen los brasileros. Pero bueno... también tiene
el problema de la camiseta puesta. Sí, ¿no? claro, bueno, ellos parece... son tremendamente, es muy difícil coordinar con ellos las cuestiones internacionales, porque ellos tienen esta cosa de un gran nacionalismo, ¿no? Y una gran preocupación por la situación de Brasil más allá de sus intereses económicos, capitalistas, particulares, digamos, ¿no? Bueno, obviamente ellos están también sospechados porque, bueno, las grandes empresas que son parte del proceso de corrupción tan claramente expuestos por las fiscalías y los jueces brasileños que demuestran, eso es bueno, porque en definitiva eso está mostrando una gran independencia del Poder Judicial, pero por el otro lado, claro, las consecuencias de esta independencia en relación con este tema de corrupción hacen caer al sistema político. Bueno, los jueces en la Argentina estudian la financiación de la política durante la década pasada a través de la corrupción, fundamentalmente a través de la obra pública. Bueno, tenemos un empresario de la obra pública detenido, bueno, el procesamiento de la gente de sueños compartidos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué fue distinto, ¿no? Digamos, la falta de un control concomitante en aquel momento, la falta de valentía de los jueces que después aceleraron los procesos en este tema? Yo creo que nunca hay que olvidarse de cómo se eligen los jueces y cómo se han elegido los jueces en este país durante tantísimo tiempo. Porque, digamos, el Consejo de la Magistratura es un invento de la reforma del 94, sí. Con lo cual, digamos, tiene que ver bien con jueces más bien recientes. Los jueces de antes siempre se eligieron, bueno, conforme a la Constitución, a partir del papel que jugaba el Senado con su propia mayoría. Y esa es una mayoría que tuvo mucha continuidad durante mucho tiempo. Pero también el Consejo de la Magistratura fue manipulado en los números para obtener una mayoría política en detrimento del académico, como sabemos, también se puede manejar. Totalmente, por eso a eso voy, digamos. Yo creo que hay una continuidad política en el problema de la designación de los jueces, los vínculos de los jueces con grupos, con el peronismo fundamentalmente, a lo largo de los años, y la falta de profesionalismo también de la justicia. Es decir, yo creo que la justicia argentina está en deuda con la ciudadanía argentina en términos de su profesionalismo. Yo no me voy a olvidar la lección que significó para mí ver todo ese procedimiento cuando la muerte de Nisman, sí. ¿No? Porque ver ese procedimiento, ver el modo en que se manejó esa causa, que hasta el día de hoy no sabemos si se suicidó, si lo suicidaron, muerte, sí. O qué pasó. Pero digo, esa demostración que hubo mostró un problema de profesionalismo en la fiscal, problema de profesionalismo en los jueces, problema de profesionalismo en la policía cuando entraba en la casa. Entonces, yo creo que hay una serie de componentes que además de lo personal y del modo de la designación, es una estructura institucional que no está bien. No hablo únicamente de la década pasada, también durante el menemismo. Sin duda. Es decir, también hubo récord de denuncias de corrupción que terminan siendo juzgadas después de 20 años, como el caso de María Julia, ¿no? Por ejemplo. Que ya da vergüenza lo de María Julia Saavedra. Sí. Lilita, vos fuiste la primera mujer que llega a la presidencia de la Convención Radical. Hoy en Cambiemos, digamos, en su momento el germen de Cambiemos tuvo que ver casi como una salida frente a lo anterior, digamos, una salida estratégica. Sí. ¿Hoy lo ves igual o están convencidos del rumbo del gobierno? No, el radicalismo es muy consciente de que no está resuelto el problema que llevó a la constitución de la coalición con Cambiemos. Es decir, la Argentina sigue atravesada por un problema grave, que es una cultura política, donde, digamos, no hay, en parte de una dirigencia política que numéricamente es importante, desde el punto de vista de los votos que obtiene, que no está convencida sobre lo que significa la democracia en un sentido acabado. Es decir, la democracia no puede separarse, en la democracia no puede separarse por un lado la soberanía popular y por otro lado el Estado de Derecho. Estado de Derecho y soberanía popular van juntos. Entonces, cuando hay crisis, uno ve perfectamente cómo aflora, digamos, una
concepción bastante autoritaria del poder y de la política, que niega el valor del derecho cuando ese derecho busca aplicarse por igual, ¿no? Es decir, hay distintas situaciones que esto se demuestran. El caso Milagro Sala es uno. Es decir, en el caso de Milagro Sala se busca negar la institucionalidad del Poder Judicial, la libertad del Poder Judicial jujeño, y hacer aparecer esa detención como que fuera una detención arbitraria de un gobernador, cuando en realidad ahí lo que está actuando es un sistema institucional. Entonces, cuando el sistema institucional afecta a uno de los míos, entonces lo niego utilizando los recursos que la democracia me da para poder denostar al propio régimen. Es decir, la persecución política, por ejemplo. El planteo de la persecución política, ¿no? Entonces, yo creo que Cambiemos tiene el origen de la defensa del régimen democrático, la defensa del régimen democrático frente a un grupo político como fue el kirchnerismo y sus aliados, que se sintetizan en aquella frase famosa de Cristina Kirchner, vamos por todo. Ese vamos por todo es, vamos por todo el sistema institucional. Estuvimos al borde de un cambio del Poder Judicial con aquel famoso proyecto de democratización de la justicia que después paró la Corte. Entonces, acá hay un grupo político fuerte en términos de representación, porque digamos, tener un 25%, un 30% en la provincia de Buenos Aires, de acuerdo a lo que dicen, vamos a ver si esto es cierto, no es menor. No. Entonces, la demostración de lo que ha pasado en Santa Cruz es la razón de ser de Cambiemos. Y Cambiemos sigue siendo necesaria. Esto no implica que nosotros seamos idénticos, no somos idénticos con el PRO, el radicalismo no tiene muchas cosas en común, no tiene con el PRO, se construye a partir de lo que se comparte y hay divergencias que se procesan de diversas formas, no tanto en los medios, sino más bien en discusiones privadas, ¿no? Bueno, gracias por tu visita, muy amable. No, gracias a vos. Lilia Puig de Sturring estuvo con nosotros.